Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, se sitúa en torno a los 15.221 puntos, dejándose en la sesión un 0,65%. En este contexto, Indra, Enagas y Redeia son las empresas que más suben, mientras que Inditex, Banco Santander y Solaria Energía las que más bajan. En cualquier caso, para profundizar un poco más en la situación de mercados, tenemos hoy a Edgar Fernández, que es asesor financiero. Buenas tardes, Edgar. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte hoy aquí para el comentario de mercados. Y en primer lugar, yo quería preguntarte sobre la situación macroeconómica de nuestro país. En primer lugar, porque sabemos que la inflación se mantiene en el 2,7 en agosto, pero la subyacente ha subido al 2,4, lo cual podría anticipar, quizás, ¿no? Ya me lo dirás tú, una escalada en el futuro inflacionista. Bueno, no se sabe, nadie sabe si cuándo va a venir la escalada inflacionista, pero la inflación es la única salida a la situación de los estados en Europa y sobre todo en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque ya antes del COVID teníamos una deuda importante, pero es que durante el COVID pues se intentó salir de esa crisis pues emitiendo mucho déficit y mucho gasto público. Si os fijáis, por ejemplo, en materia laboral, pues la mayoría del empleo que se ha creado ha sido empleo público. Esto todo suma a la inflación y la inflación suma, todo esto suma al déficit, el déficit suma a la cantidad de deuda que tienen los estados y al final esa deuda, la única forma de salir de ella es o bien bajando gastos, o bien subiendo impuestos, o bien creando inflación. Y bajar gastos no creo que ningún político esté por la labor. Subir impuestos llega a un punto en que ya no sé si se puede subir más y por lo tanto la única salida que tienen, y no solo Europa, sino los países desarrollados que han acumulado muchísima deuda, pues es a través de la creación de inflación. El Banco Central Europeo ha dicho que mantiene las tasas por ahora, pero para reanimar esta economía que está medio muerta en Europa, al final van a tener que bajarla y eso provocará otro ciclo inflacionario si no se contrarresta con el aumento de la productividad, que tampoco es que estén por la labor en Europa, porque eso es una diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos sí cree que puede luchar con esta vorágine de deuda con aumentos de productividad, pero aquí que le ponemos trabas a cualquier cosa, pues no está muy claro. Entonces, en algún momento la inflación volverá a repuntar. Y como bien decías, el Banco Central Europeo ayer anunció que va a dejar invariables los tipos de interés. Sin embargo, como bien apuntas, la situación macroeconómica, lo que de algún modo podría incentivar a este alto organismo monetario en el futuro, en posteriores reuniones, sería quizás a bajar los tipos de interés. ¿Tú crees que lo van a hacer tarde o temprano? Sí, por supuesto. Por supuesto que lo van a hacer. Es imposible saber cuándo, pero por supuesto que lo van a hacer, porque es que la economía está estancada. Uh-huh. Entonces, tienen que animarla de alguna forma. Y en cuanto a la valoración de empresas en los mercados financieros, ¿esto cómo se está recogiendo? ¿Anticipa el mercado precisamente que se acerca, no sé en qué periodo, o sea, con cuánta antelación, pero que podría llegar nuevas bajadas de tipos de interés? Sí, claro, si nos fijamos en las bolsas generales, los índices, más que el mercado financiero, porque el mercado financiero está compuesto por muchísimas empresas y que no todas siguen los mismos patrones, pero los índices generales en todo el mundo desarrollado están en máximos. Uh-huh. Y esto ya refleja pues una potencial bajada del tipo de interés en el futuro, porque una bajada del tipo de interés a las empresas les viene bien porque les baja su coste de capital, entonces la caja que generan aumenta porque pagan menos intereses, pero es que además vale más esa caja, porque el coste del capital ha bajado. Y eso lo reflejan las bolsas. Pero claro, dentro del mercado no se puede decir que el mercado está reflejando esto, no, son los índices que se mueven bajo esto, porque dentro del mercado hay muchas situaciones muy distintas, ¿no? Las pequeñas compañías, yo invito a cualquier oyente que intente mirar qué están haciendo las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías en su conjunto no están reflejando esto todavía. Y precisamente yo quería preguntarte ahora por esa realidad que nos comentas. ¿Cuál es la situación financiera o de valoración de estas compañías que no son tan grandes, que tienen un tamaño menor y que se ven afectadas por variables distintas? Claro, es que esas variables aquí hay que entender que más o menos entre el 70 y el 80% de todos los flujos que entran en los mercados de capitales o es bien gestión pasiva o es bien gestión cuantitativa de grandes fondos de inversión y demás, ¿no? Entonces, estas empresas están un poco vírgenes en tema accionariado, ¿no? Están como dejadas
Podemos hablar de España. España no tiene mucho mercado, pero si nos vamos a un país vecino, como por ejemplo pues Italia podría ser, vemos que hay las pequeñas compañías italianas que lo siguen haciendo bien, van bien y demás, pues el mercado no lo refleja. ¿Por qué? Pues porque no hay una fuerza accionarial detrás, es decir, los flujos no se van hacia este tipo de empresas, se están yendo hacia otras, pues, mediante fondos indexados y mediante fondos cuantitativos y demás, o fondos que directamente no pueden invertir en empresas pequeñas porque precisamente son pequeñas, ¿no? Claro. Entonces es un terreno de cultivo en el que el accionariado ahí no tiene tanta entrada de flujos, ¿no? Sí. Y siguiendo con el aspecto macroeconómico y la política monetaria, tenemos que la economía del Reino Unido se estancó en julio y esto quiere decir también, o supone, mejor dicho, un dilema para el Banco de Inglaterra, porque, como estabas comentando, un estancamiento de la economía, de algún modo, quiere decir que se requeriría, quizás no sea la política, o desde la teoría económica, al menos a largo plazo, conveniente, pero en un sentido financiero o productivo sí que es cierto que en el corto o medio plazo se suele achacar al estancamiento que después los bancos centrales, para mover esa economía, bajen tipos de interés. Yo te quería preguntar precisamente a este respecto si crees que esta situación y lo que haga el Banco de Inglaterra podrá afectar también a las decisiones futuras del Banco Central Europeo. Claro, al final todas las decisiones de los grandes bancos, ya sea el de Inglaterra, el de Japón, el de Estados Unidos y el europeo, pues tienen que mirar no solo lo que hacen ellos, sino lo que hacen los demás, porque la política de tipos afecta al tipo de cambio. Claro. Y el tipo de cambio afecta a importaciones y exportaciones y a la economía en general de todos. Entonces, se tienen que mirar entre ellos, ¿no? Sí. Y lo que está pasando en Inglaterra es pues lo que podría pasar en Europa. En Inglaterra tienen déficit alto, gasto alto, impuestos altos y la economía no tira porque no es lo suficientemente flexible como para tirar. Tienen un problema de vivienda, un problema de inmigración, los mismos problemas que tenemos todos, ¿no? Entonces ahí se encuentran con que tienen inflación, por supuesto, tienen déficit y por lo tanto su moneda cada vez vale menos y eso genera inflación, pues que además si no bajan los tipos quizás no tienen otra forma de incentivar la economía, porque la buena forma sería bajar los gastos y bajar los impuestos. Claro. Eso es lo que tendrían que hacer, pero como esa voluntad política no existe, van a ir por la parte monetaria y la parte monetaria se solventará con inflación. La única forma de salir de la vorágine de deuda es creando inflación y que la deuda en términos reales cada vez valga menos. Y yo no sé si tienes monetarizados activos como el oro o Bitcoin que podrían resultar pues, un valor de refugio, ¿no? Cuando en este tipo de contextos el dinero busca seguridad. ¿Cómo está, si lo sabes, el oro cotizando a día de hoy o qué evolución se espera de cara al futuro precisamente ante un escenario quizás de estancamiento o incluso de esta inflación que se nos presenta? No son activos que yo siga, pero al final tienen una característica, tanto el Bitcoin como el oro, que es que son activos escasos. Entonces, cuando hay activos escasos que tengan valor para la población, y ya cada uno tendrá su valor, si la moneda pierde valor, los activos escasos suben de valor con respecto a esa moneda. ¿Qué es lo que pasa con el oro? El oro no es que sea un activo refugio, es que es un activo refugio como consecuencia de que la gente lo valora como bien escaso. Pero la característica principal es que es un bien escaso. Y todos los bienes escasos que tengan valor subjetivo, es decir, que la gente los aprecie, eso significa que si la moneda en la que medimos el oro baja de valor, el oro en términos de esa moneda sube. No es que el oro valga más, lo que pasa es que el dólar vale menos. Esa es la cuestión, y es muy fácil de verlo. Nosotros si miramos, por ejemplo, la evolución del inmobiliario, de las casas, hace 40, 50, 60 años, las casas en realidad no han subido de valor, porque una onza de oro te permitía comprar la misma cantidad de casas. Lo que ha pasado es que el dólar ha perdido valor y por eso las casas suben de precio en términos de dólares o de euros, la moneda que queramos, ¿no? Pero en términos de oro valen lo mismo. Entonces no es que el oro se revalorice, lo que pasa es que la moneda con la que miramos el oro pierde valor. Eso es la inflación, por definición. Y luego, por último, quería preguntarte, en este contexto, yo entiendo que no puedes hablar de qué empresas pues tú monitorizas o en cuál estás interesado, pero sí quería preguntarte acerca de cuál es la tesis o algunos consejos o qué variables
tendrían que tener en cuenta un inversor particular que quiera entrar en el mercado o que esté ahora mismo en el mercado ante una situación como la que estamos dibujando? Es bastante sencillo, no de implementarlo, pero sí de decirlo, ¿no? Lo que tienes que buscar son empresas capaces de generar caja en cualquier ciclo económico, porque si tú tienes una visión, a lo mejor no pesimista, pero neutra con la economía o pesimista del todo, lo que tienes que intentar es buscar protección, y la protección la encontrarás en empresas que sean capaces de generar caja en cualquier entorno, o empresas que sean dueñas de activos únicos, infraestructuras que no se pueden replicar, ¿vale? Lo comentaba en otro programa que estaba con vosotros. Por ejemplo, autopistas. Tienes una autopista, hay inflación, suben los precios. Pero no te van a construir una autopista al lado para competir contigo, porque es un activo único, no vas a tener. Y esto es un ejemplo que todo el mundo pueda entender, pero evidentemente no es fácil invertir en autopistas. Hay pocos activos cotizados que te permiten esa exposición, pero me refiero a activos únicos, no replicables, que da igual que venga inflación, que da igual que venga lo que sea. Si la generación de caja está ahí, entonces yo a los inversores lo que les diría es: preocúpate por la generación de caja de la compañía y qué va a pasar en el futuro en cualquier escenario económico. Pues muchas gracias, Edgar Fernández, por habernos aportado este análisis hoy.